Un hombre dijo que fue el día más angustiante de toda su carrera en esta clínica. Su profesión no era fácil, era patólogo, pero nunca se había preocupado por lo que podía salir mal en su campo. Pero hoy, Chao no podía encontrar su lugar porque estaba en el hospital, no por trabajo, sino porque detrás de la puerta estaban operando a su esposa. Había razones para preocuparse, porque Adela tenía problemas cardíacos. El más mínimo error y la mujer nunca volvería a besar a su esposo o a abrazar a su hijo. Gonzalo estaba preocupado porque ya habían pasado 2 horas y no había noticias. Iba de un lado a otro tratando de alejar los pensamientos negativos. Estaba seguro en el cirujano, un buen amigo y un excelente especialista, pero incluso en los peores días. Cada 10 minutos, su hijo enviaba un mensaje, ya terminó. Y cada vez, Chao le respondía a Antonio, escribiré cuando termine. Pero, ¿cómo consolar a un niño que estaba preocupado por su mamá? La puerta se abrió y el doctor salió del quirófano. Su rostro decía mucho. Hice todo lo que pude, dijo el señor Delgado y puso su mano en el hombro de su colega. Las lágrimas afloraron en los ojos de Chao de inmediato. Suplicó que dijera que todo estaba bien, pero Delgado solo bajó la cabeza y asintió culpablemente. Adela no lo logró, su corazón se detuvo. No había culpables en esta situación, su hora había llegado. La mujer llevaba mucho tiempo luchando contra la enfermedad. No era su primera cirugía, pero esta vez su cuerpo no pudo resistir otra intervención. Tanto Chao como Adela fueron advertidos de que este resultado era posible, pero decidieron que era mejor intentarlo que no intentar salvarla. Los asistentes salían del quirófano, cada uno se acercaba a Chao y lo abrazaba, sabían cuánto quería a su esposa. Era hora de otro mensaje. Gonzalo no lo escribió, llamó a su hijo. «Terminó, hijo», dijo Chao sombríamente. «Mamá ya no está con nosotros». «Es culpa tuya», gritó Antonio y colgó. El hombre no tomó esas palabras a pecho, sabía que su hijo eventualmente se recuperaría del shock y pediría perdón. Por supuesto, Chao no tenía la culpa de lo que sucedió, pero Antonio culpó a su padre por no disuadir a su madre de la cirugía. El niño no entendía que ella ya estaba destinada a morir, pero la cirugía ofrecía una pequeña oportunidad de salvación. ¿Se puede explicar algo a una persona en plena pubertad? Para él, su padre era ahora el asesino de su madre, ya sea que fuera culpable o no, no importaba. Gonzalo dijo que realizaría la autopsia y expediría el certificado de defunción él mismo. Nadie se resistió a su decisión. El hombre se sentó junto a su esposa durante mucho tiempo, pidió su perdón, habló sobre su amor y prometió cuidar de su hijo. Chao recordaba los momentos felices con su esposa. Habían intentado durante mucho tiempo tener un hijo y cuando nació Antonio estaban llenos de alegría. Con Adela, Chao enterró su propia vida, que ya no tenía ningún significado para él. El hombre prácticamente vivía en la morgue al lado del cuerpo de su esposa, estaba perdiendo lentamente la razón. Chao hablaba con Adela, pensaba que ella le respondía, se reía de sus chistes. El señor Molina, el médico jefe de la clínica, estaba preocupado. Sabía que el hombre tenía un hijo que había quedado a su suerte todo este tiempo, viviendo solo. Sin embargo, Tony nunca pensó en su padre, él también sufría, pero en casa, el chico se encerraba en el apartamento y no salía a ninguna parte. Solo en el día antes del funeral, Chao regresó a casa. No intercambiaron palabras, solo se miraron apáticamente y fueron a sus rincones separados. Las relaciones con su hijo se deterioraron para Gonzalo después de la muerte de su esposa. El niño tenía 15 años, una edad muy difícil. Ya comenzaba a mostrar su carácter, pero Adela, como madre, tenía influencia sobre él y podía apelar a su conciencia. El joven no tomaba en serio a su padre en absoluto. Chao solo conocía un método de crianza, el castigo y el regaño, pero su hijo no le prestaba mucha atención y Chao no tenía la oportunidad de comprobar si el niño seguía sus instrucciones, ya que el hombre a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, haciendo turnos de noche. Durante ese tiempo, el niño quedaba a su suerte. Varias veces, Chao tuvo que recoger a su hijo en la comisaría, una vez por robar una barra de chocolate de una tienda, otra vez por pelear con un chico de la calle vecina y otra vez por romper la ventana de un coche. El punto culminante de esta historia fue una conversación con el director de la escuela. Chao fue convocado a una reunión en la oficina, donde estaban el director, los profesores, el tutor de clase y el subdirector. Todos dijeron que Antonio tendría que repetir el año y que no escuchaba a los profesores y acosaba a sus compañeros de clase. El chico fue prácticamente linchado por todo el personal docente. Chao no podía levantar la vista por la vergüenza. Al final, Antonio anunció que los odiaba a todos y salió corriendo de la oficina. El padre quería perseguirlo, pero el director lo detuvo. ¿Vas a seguir persiguiendo al chico?, preguntó con severidad. ¿Dónde está tu carácter masculino? Muestra tu personalidad. ¿Ves que él no respeta a nadie? Absolutamente cierto, agregó el tutor de clase. Ha cambiado mucho. Creo que has perdido el control sobre tu hijo. Necesita una buena paliza y que lo obliguen a estudiar. Chao escuchó todas estas terribles palabras dirigidas a su hijo y al mismo. Ahora entendía muy bien a Antonio. También quería enviar a todo lejos y escapar de esta atmósfera opresiva. ¿Por qué estás en silencio?, persistió el director. Di algo. Eres responsable de tu hijo. ¿Qué medidas tomarás? Me preguntaste dónde se fue mi carácter masculino, dijo Chao después de pensarlo un poco. Lo enterré junto con mi esposa hace un mes. Antonio está en una profunda depresión. Perdió a su madre y tú has creado algún tipo de lío aquí, Sonora de Cruz.
En lugar de convocar un consejo pedagógico y difamar a mi hijo, como tutora de clase podrías haber investigado lo que está sucediendo en las familias de tus alumnos. Los profesores soltaron un suspiro de vergüenza. Algunos se sonrojaron. En efecto, nadie sabía lo que le había sucedido a la madre de Antonio. El niño no se lo contó a nadie. Chao tampoco informó a la escuela, pero ahora se arrepentía. Quizás de esa manera se podría haber evitado esta situación. Lo sentimos mucho, no estábamos al tanto, habló primero el director y todos inmediatamente recogieron sus palabras y también comenzaron a disculparse. Preguntaste qué medidas tomaré, continuó Chao, ignorando las disculpas. En primer lugar, trasladaré a mi hijo a otra escuela, una donde se preocupen por la salud mental de sus estudiantes, no solo por el prestigio de la escuela. Gonzalo se levantó de su silla y salió de la oficina con la cabeza en alto. Los profesores instantáneamente centraron su atención en Sonora de Cruz. Ahora la veían como la culpable por no haber descubierto la tragedia que le había sucedido a Antonio. Ahora, si algo le pasaba a Antonio, su padre culparía a la escuela por todo. Chao aún no podía encontrar a su hijo. El niño tampoco respondía a sus llamadas. El hombre estaba preocupado, esperando que su hijo no hiciera nada perjudicial para sí mismo, porque él sabía que doloroso fue lo que significó una reprimenda pública tan humillante. Antonio fue encontrado en casa, encerrado en su habitación, escuchando música a todo volumen. Se negó a hablar con su padre. Chao decidió no acercarse a él y esperar a que su hijo se calmara un poco antes de hablarle. Pasó la hora del almuerzo y era hora de que Gonzalo volviera al trabajo, y ni siquiera se dio cuenta de que su padre se había ido a trabajar. Gonzalo no era el mismo. De repente se dio cuenta de que ese día se cumplía exactamente un mes desde que el corazón de su amada esposa dejó de latir. Todo se le escapaba entre los dedos. Pensó en su hijo, realmente estaba perdiendo el control últimamente. El chico necesitaba un miembro de la familia que lo apoyara, pero cada vez estaban más distanciados. Por la noche, decidió hablar con Antonio sobre su traslado a otra institución educativa. Chao regresó a casa tarde, ya eran las 11 de la noche, pero sabía que su hijo no se iría a dormir a esa hora. Sin embargo, no hubo respuesta cuando golpeó la puerta. Así que Chao entró en la habitación y, para su sorpresa, descubrió que Antonio no estaba allí. El pánico se apoderó de él. Estaba a punto de llamar a la policía cuando el inspector de asuntos de menores, con quien había hablado con frecuencia en el último mes, lo llamó. El hombre ya había guardado este número de teléfono porque habían hablado tan frecuentemente. Resultó que Antonio estaba en la comisaría. Chao fue inmediatamente a recogerlo. El joven había sido atrapado bebiendo alcohol en la calle. Esta es la cuarta vez en 2 semanas. Pronto tu hijo estará registrado con nosotros, dijo el inspector. Antonio se me escapa de las manos, explicó Chao. Hemos tenido una tragedia familiar. Quisiera pedirle que tenga una conversación con él. Tal vez un psicólogo pueda razonar con él. El oficial de policía resultó ser más comprensivo que los profesores de la escuela. Miró compasivamente al padre preocupado y arrugó el papel con el protocolo de detención del menor. Ni un policía ni un psicólogo te ayudarán, dijo el inspector suavemente. Créeme, llevo trabajando aquí 20 años. He visto todo tipo de delincuentes. Puedo decir con confianza que tu hijo no es como ellos. Está genuinamente perdido y no sabe cómo expresar su protesta de otra manera. Solo tú y una conversación sincera entre padre e hijo pueden hacer que recapacite. Tómate un día libre del trabajo, pasa el día con tu hijo, pero no lo dejes solo consigo mismo nunca más. Nunca sabes qué más podría estar considerando. Chao agradeció al oficial de policía y fue a recoger a su hijo. Ya estaba preparando un guión para su conversación, pero siempre terminaba de la misma manera. Antonio simplemente se alejaba de él. Gonzalo conocía bien a su hijo y entendía que no había otra manera. Pasaron el resto de la noche sin dormir. Antonio yacía en su habitación tratando de darle sentido a todo lo que le había sucedido en las últimas semanas. Chao hacía lo mismo, y ambos extrañaban terriblemente a Adela. El chico se preguntaba cómo reaccionaría mamá ante su comportamiento. ¿Sería tan indiferente como papá? Seguramente eso la molestaría mucho, después de todo, ella estaba cuidando de mí. Tony creía que mamá lo estaba observando desde el cielo. Solo en ese momento se sintió avergonzado. Su conciencia lo estaba carcomiendo. Al mismo tiempo, Chao pensaba lo mismo. Habló con Adela y le pidió consejo sobre cómo manejar esta situación. Se disculpó por haber perdido el contacto con su hijo. No siempre fue así, solían disfrutar pasando tiempo juntos, pero a medida que Antonio crecía, se distanciaba cada vez más. Es difícil imaginar ahora que volverán a hacer una excursión juntos, ver una película juntos o simplemente sentarse en la misma mesa para cenar. Siempre llega el momento en que los padres deben dejar ir a sus hijos adultos, pero Tony tuvo que crecer demasiado pronto. Chao no estaba listo para perderlo todavía. Al día siguiente, Chao decidió finalmente tener una conversación con su hijo. Aunque no saliera nada de ello, sabría que lo intentó. Sorprendentemente, Antonio no trató de evitar la conversación. Se sentó frente a su padre y escuchó atentamente. Sin embargo, el hombre no sabía que su hijo había estado analizando su propio comportamiento toda la noche. Quizás necesitaban llegar a este punto de quiebre para entender sus errores, porque tanto el padre como el hijo los habían cometido. Tony, como patólogo, puedo decirte cómo el alcohol afecta al cuerpo, comenzó Gonzalo. Pero entiendo que eso no tendrá mucho impacto en ti. Además, puedes ver que a veces me permito beber. Así que hablemos de otra manera.
Solo tienes 15 años y ya has decidido arruinar tu futuro. Suena igual que nuestros profesores. Que soy bueno para nada, que enfrentaré disciplina, expulsión de la escuela, vergüenza familiar y demás. ¿Habrá algo nuevo o simplemente debería irme?, interrumpió su hijo. Si realmente quieres darme una conferencia sobre el daño del alcohol, no funcionará. Tú no eres un ejemplo digno tú mismo, aguantó Chao el sarcasmo de su hijo. Logró no levantar la voz y también se dio cuenta de la verdad en lo que Antonio había dicho. Después de todo, quería tener una conversación sincera con su hijo, sin moralizar e insultos innecesarios. Incluso después de una respuesta tan indiferente de Antonio, todavía veía que el chico estaba dispuesto a escucharlo. Sobre la disciplina, no es un juego, dijo Chao tristemente. Ni siquiera te das cuenta de cuánto dinero ya ha dado la policía para evitar que sea registrado como un joven problemático. Debías haber estado en el registro después de tu primera visita a la comisaría. ¿Qué crees que son las consecuencias de eso? Creo que lo sabes. Antonio bajó culpablemente la mirada. Nunca había imaginado realmente por qué las cosas siempre parecían irle bien. En ese momento, se sintió avergonzado porque sabía que su padre no era tan rico como para sobornar a la policía por cada error que cometía. Chao se sintió ligeramente aliviado cuando notó que su hijo se daba cuenta de su propio error. Entiendo que te sientes mal, continuó el padre con más confianza. Yo también. La muerte de mamá no debería separarnos. Al contrario, necesitamos unirnos para superar este difícil periodo, de la mano. De repente, el teléfono de Chao sonó, pero lo ignoró porque estaban llamando desde el hospital y era su día libre. Un minuto después, recibió un mensaje y luego llamó al médico jefe disculpándose. ¿Está vivo?, preguntó Gonzalo de inmediato. Está vivo pero herido, respondió el médico jefe. Ven, es un caso urgente que debemos atender hoy. Es la hija de unas personas importantes, sospechan de una intoxicación por alcohol. Chao respondió que iría de inmediato. El mensaje decía que su compañero había tenido un accidente, por lo que necesitaba reemplazarlo. Incluso se sintió un poco aliviado de que lo llamaran a trabajar en un caso así. Prepárate, le dijo Antonio. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde?, preguntó Antonio sorprendido. Sí, respondió su padre. Conocerás mi profesión. Tal vez quieras convertirte en cirujano, patólogo u otro tipo de médico. Tenemos una chica de 16 años. Verás a dónde puede llevar un estilo de vida inmoral. Antonio no resistió y fue a prepararse, aunque en el camino mencionó que esperaba algo diferente. ¿Qué querías escuchar de mí?, preguntó Chao. Antonio respondió que esperaba lecciones morales seguidas de sugerencias tontas para ir a pescar juntos y pasar tiempo juntos. Gonzalo se rió y se sorprendió. Realmente rechazaba a su hijo la posibilidad de unirse. Debería haberse hecho antes, ahora es demasiado tarde, dijo Antonio. Nunca es demasiado tarde, dijo Chao. El día antes de la cirugía, mamá y yo tuvimos una pequeña discusión. Le dije que estaba un poco preocupado por ella. Ella se negó a escucharme. ¿Crees que lamento que nuestra última conversación fuera una discusión? ¿Crees que debería haberle dicho palabras de amor? Nunca es demasiado tarde, hijo. Deberíamos temer quedarnos sin tiempo. Después de todo, no somos inmortales. En la ciudad donde vivían Chao y Antonio, había un hombre muy rico llamado señor Eugenio Fidalgo, que poseía casi todo en la ciudad y sus alrededores. Desafortunadamente, su riqueza no le ayudó a mantener su felicidad. Nadie es inmune a los accidentes trágicos. Eugenio tenía una familia, una hermosa esposa, una hija inteligente e incluso un corgi de raza pura. Su hogar estaba lleno de bendiciones. Eugenio conoció a Olivia en la escuela y se casaron justo después de graduarse. Eugenio provenía de una familia adinerada, Olivia era de una familia común, pero la diferencia en el estatus social no afectó su amor. La pareja tuvo una hija llamada Eva. Su infancia fue feliz, con juguetes, golosinas y viajes, pero todo terminó cuando cumplió 10 años. La familia fue de viaje, pero solo el padre y la hija regresaron. Olivia se ahogó en el océano, todo sucedió frente a los ojos de su esposo y su hija. Los salvavidas no pudieron rescatar a la mujer de las olas. Habían advertido que nadar estaba prohibido ese día, pero era su último día de vacaciones. Olivia quería darse un último chapuzón en el agua salada. Eugenio se culpó por permitirle hacerlo. Ella solo había dicho que mojaría sus pies, pero pisó un coral, cayó y fue arrastrada por las olas. Habían pasado 3 años desde esa terrible tragedia. El dolor había disminuido un poco, la vida tenía que continuar. Eugenio fue muy afectado por la pérdida, pero necesitaba seguir adelante, principalmente por su hija Eva. El hombre conoció a una nueva mujer, 5 años más joven que él, se llamaba Silvia y fue a su oficina para solicitar un puesto de secretaria, pero terminó con mucho más. Silvia cautivó rápidamente al empresario, prácticamente se enamoró de ella a primera vista porque le recordaba a su difunta esposa de alguna manera. Quizás se parecían externamente, pero en cuanto al carácter, eran completamente opuestas. Olivia era amable y compasiva, mientras que Silvia parecía despreciar todo y a todos a su alrededor. Era sorprendente cómo su belleza externa coexistía con un terrible mundo interior. Era amable y sumisa solo con Eugenio, aunque después de su boda reveló su verdadero yo. Una vez que Silvia se dio cuenta de que el hombre no iba a dejarla, exigió mucha más atención y aumentó sus demandas. Un día incluso sorprendió a su esposo con su declaración de que su hija debía irse. ¿Te has vuelto loca?, se rió Eugenio,
pensando que su esposa estaba bromeando. Apenas cumplió 14 años, ¿a dónde la enviaría? Bueno, a sus abuelos o otros parientes, sugirió Silvia. Eugenio explicó que la niña solo tenía una abuela y ella era demasiado mayor para cuidar de una adolescente, por lo que envió a la niña con su tía, la hermana de la difunta Olivia. Sería una decisión extraña. Eva podría ir al extranjero a estudiar. Su novia planteó otra opción. Es muy moderno en estos días. Todos los oligarcas envían a sus hijos a estudiar a Londres o París. Escuché que hay excelentes escuelas en los Países Bajos. Eugenio le pidió a su esposa que no volviera a sacar este tema. Entendía que Silvia no estaba bromeando. Le resultaba extremadamente incómodo que ella quisiera deshacerse de su hija. Por supuesto, podía ver que había un conflicto entre ellos. Eva tenía 14 años, su carácter ya era difícil y ahora su padre había traído a una nueva mujer a su hogar. Podía entender las razones del comportamiento de su hija, pero la reacción de Silvia, como una mujer adulta y aparentemente inteligente, le resultaba algo alarmante. Eva jugaba trucos a su madrastra, para ser honestos, tenía sus razones. Silvia ni siquiera intentaba ser amable con ella. La joven dejaba en claro de inmediato que solo podía haber una reina en la casa. Podía quitarle el dinero de bolsillo a la niña, hacerla lavar los pisos de toda la casa, aunque tuvieran una empleada doméstica. Deliberadamente la empujaba y chocaba con ella como si fuera un accidente. Silvia quería que la niña convenciera a su padre de enviarla a algún lugar lejano, pero Eva solo pedía que enviaran a su madrastra. La niña le dijo a su padre que Silvia se burlaba de ella y la insultaba constantemente. El hombre no le creyó, sabía que se odiaban mutuamente, así que no tomó en serio las palabras de su hija. Sin embargo, creyó las palabras y acusaciones de su esposa, porque pensaba que un adulto no podría mentir, mientras que un adolescente sí. Además, Silvia nunca discutía con Eva en su presencia y la hija siempre tenía una actitud negativa. La niña era sincera, no fingía ni usaba máscaras, a diferencia de su madrastra, y esto enfurecía a ambas aún más. Su guerra había durado 2 años y, con cada año que pasaba, empeoraba. Lo único que cambiaba era que comenzaron a ocultar su odio mutuo a Eugenio. Sabía que no se habían encariñado el uno con el otro, pero no tenía idea de que seguían jugando sucio y casi llegaban a peleas físicas. Pero Silvia había tenido suficiente de todo esto, se lo dijo a Eva un día. La joven sugirió hacer las paces y averiguar pacíficamente cómo podrían convivir. Eva, por supuesto, se negó de inmediato, afirmando que su madrastra no era su amiga. Silvia sacó un pastel y puso a hervir el agua, luego hizo la oferta una vez más. Eva rió fuerte y demostrativamente. Hoy voy a salir con un compañero de clase, estaremos celebrando el fin del año escolar, respondió Eva con la cabeza en alto y salió de la casa. Silvia apagó inmediatamente el hervidor, tiró el pastel en el cubo de basura y vertió el café que había planeado para Eva en el mismo cubo. En ese momento, Eugenio bajó del segundo piso. ¿Por qué estás tirando las golosinas que Eva rechazó? Yo tomaría una taza de café contigo, dijo alegremente. No es comestible, respondió Silvia. El hombre no entendió por qué no podía compartir con él, pero no profundizó en las complejidades de la mente femenina. Pensó que su esposa estaba tan molesta con su hija que quería arruinar el ambiente para todos. Parece que tú también necesitas encontrar un enemigo común, bromeó Eugenio. He oído que es une a las personas y, ¿a quién sugieres que ambos odiemos? Tal vez seas tú, dijo Silvia con evidente ironía. Su estado de ánimo se reflejaba en su rostro, estaba cansada de intentar llevarse bien con esta chica. Silvia volvió a pedir que la enviaran a algún lugar en el extranjero para que aprendiera modales y cómo relacionarse con sus mayores, pero Eugenio repitió una vez más que Eva no iría a ningún lado a menos que ella quisiera. Ese día, Eugenio tenía una reunión importante y no tenía tiempo para disputas familiares. En general, este tipo de negociaciones solían terminar con una continuación en un restaurante, y tanto Silvia como Eva lo sabía. No había necesidad de esperar a papá en casa hasta la noche, por eso la niña aceptó ir a encontrarse con sus compañeros de clase, porque incluso a la juventud dorada les gustaba divertirse. Eugenio llegó a casa antes que su hija y preguntó de inmediato a Silvia dónde estaba. Su esposa mintió y dijo que Eva ya estaba dormida. Tenía una razón para aislar a su hijastra, perseguía sus propios objetivos. El hombre se fue directamente a la cama porque su estado era tal que ya no era capaz de hacer nada. La niña regresó a casa 1 hora después que su padre, su estado era similar al suyo. Silvia fue de inmediato hacia ella, la ayudó a quitarse los zapatos, le lavó la cara y la arropó en la cama. ¿Vas a correr a papá a quejarte ahora?, preguntó Eva, apenas moviendo la lengua. Deja de verme como a una enemiga y duérmete más rápido. Le dije que llevas mucho tiempo en la cama, respondió Silvia y bebió algo para que tu padre no note que tendrás resaca mañana. Eva bebió la bebida que Silvia le ofreció, se recostó en la almohada y se tapó con la manta. No pienses que ahora somos amigas, dijo Eva por última vez. Nunca planeé ser amiga tuya, solo no quiero que tu padre se moleste, respondió su madrastra y cerró la puerta. No pudo evitar que su padre se molestara, pero él no vio a su hija con resaca. De hecho, Eva no despertó por la mañana en absoluto. Eugenio solo recordó que la niña seguía en la cama después del almuerzo. Su estado no era el mejor después de las festividades de la noche anterior. Silvia había salido temprano en la mañana para sus tratamientos de belleza, manicura, pedicura y cosas así. Cuando regresó, vio que Eugenio estaba sentado con su hija en brazos, su mirada estaba desconcertada. No entiendo qué le está pasando, dijo Eugenio, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no se despierta? Dios mío, exclamó Silvia.
¿Cuánto tiempo has estado así? No lo sé, simplemente no sé qué hacer, respondió el hombre. Está viva, tiene pulso, está respirando, pero no reacciona en absoluto. Silvia agarró su teléfono de inmediato y llamó a la clínica. Los paramédicos llegaron para Eva y la llevaron al hospital. Eugenio estaba tan tenso que no podía pensar con claridad. Más tarde, ni siquiera pudo explicar su propio comportamiento. Solo recuperó la compostura en el hospital cuando el médico se acercó a él. Eva está en un coma profundo, dijo el médico. Me temo que el pronóstico es sombrío. Silvia miró de inmediato a Eugenio. No tenía expresión en su rostro, ni siquiera lloraba, estaba en estado de shock. ¿Qué causó esto?, preguntó en nombre de Eugenio. La niña tiene una grave intoxicación alcohólica, respondió el médico. Eugenio estaba aún más sorprendido, no podía entender cómo esto había sucedido, ya que su hija nunca había probado el alcohol. Pasó varias horas sentado al lado de su hija rogándole que despertara, prometiéndole que no la regañaría, pero Eva no reaccionó en absoluto esa noche. Él comenzó a pensar que recordaba haber llegado a casa por la noche. Tú dijiste que ya estaba dormida. Eugenio le preguntó a Silvia, ¿no te diste cuenta de que estaba borracha? Si se hubiera envenenado tan seriamente, hubiera sido imposible no notarlo. Silvia ni siquiera se inmutó, no estaba para nada asustada por una pregunta tan lógica de su esposo, parecía que ya tenía una respuesta preparada. Cuando llegué a casa, Eva ya estaba dormida, respondió Silvia. Me dijo que iba a encontrarse con sus compañeros de clase. Pensé que simplemente estaba cansada. Eugenio se aferró inmediatamente a esta declaración. Al día siguiente, fue a averiguar con quién había estado Eva, dónde habían estado y qué habían estado bebiendo. Mientras realizaba estas investigaciones, el médico lo llamó urgentemente y le pidió que fuera a la clínica. Eugenio fue allí con grandes esperanzas, simplemente no podía creer que algo pudiera pasarle a su hija. Pero al llegar a la consulta del médico, Eugenio se dio cuenta de inmediato de que no habría buenas noticias. La mirada del médico lo decía todo. Desafortunadamente, el corazón de Eva dejó de latir hoy, dijo el médico con una expresión sombría. Dejó de luchar y la perdimos. Quiero verla, dijo Eugenio. No lo creía hasta el final, hasta que vio el cuerpo de su hija en la mesa mortuoria. El médico le prohibió tocar a su hija, explicando que aún no se había realizado la autopsia. Eugenio se arrodilló frente a su hija y rompió a llorar. La magnitud de su dolor era visible en su rostro. Gritó, golpeó su puño en el suelo, pero todo fue en vano. Eva no podía ser devuelta. Señor Fidalgo, necesitamos irnos. El médico forense ya ha llegado y necesita trabajar, dijo el médico suavemente. El hombre se levantó de sus rodillas, miró a su hija por última vez y le pidió perdón mientras abandonaba la clínica. Eugenio casi atropelló a un joven y el hombre que estaba con él le gritó algo, pero Eugenio no prestó atención a nadie, ni siquiera se disculpó. Silvia estaba sentada en casa viendo la televisión cuando Eugenio entró. Ella inmediatamente la apagó, la visión de su amado la aterrorizó. Vi en las noticias que causaste un revuelo, dijo. El restaurante donde los chicos estaban de fiesta fue cerrado para inspección. Los destruiré a todos, declaró Eugenio en voz alta. Todos los que vendieron alcohol a adolescentes, todos los que emborracharon a mi hija, recibirán lo que se merece. Silvia se sintió un poco incómoda por el tono y las palabras de Eugenio, pero quería apoyar a su esposo de alguna manera. Todavía no sabía que Eva ya no estaba viva. Creo que deben haberlo comprado de alguna fuente subterránea, por eso resultó estar contaminado, especuló Silvia. Ya no me importa, incluso encontraré a la persona que vertió este veneno en la botella, continuó Eugenio exaltado. Eva se ha ido, ¿ven? Todos los que amaba me han dejado. He perdido a toda mi familia y ya no hay una sola persona en este mundo que me sea querida. ¿Cómo puede ser esto? Toda la clase estaba bebiendo, pero solo Eva fue envenenada. Esto fue hecho intencionalmente, estoy seguro de que la drogaron, pero la autopsia revelará todo. Silvette se quedó sin aliento cuando Eugenio mencionó que su hija había muerto, pero lo que realmente la impactó fueron sus palabras sobre no tener a nadie querido. La ira se desató dentro de ella, incluso en la muerte, Eva y su ex esposa competían con ella. ¿Tienes a alguien, sabes?, dijo con un tono herido. Sí, respondió Eugenio sombríamente, pero no puedes reemplazar a mí. Chao rápidamente cambió de tema, puso una bata a Antonio y ambos se dirigieron a su lugar de trabajo y en el camino el médico jefe los detuvo. Chao, te pido que hagas todo al más alto nivel, dijo el doctor. Esta es la hija de un personaje muy importante. Estuvo aquí antes y pensé que nos pondría a todos en la misma condición que ella. Probablemente fue él quien casi rompió la nariz de mi hijo en la entrada. Gonzalo asintió y dijo algunas cosas desagradables hacia él. ¡Qué vergüenza! Una tragedia así para el hombre. Den Vladimirovich, puedo disculparme con él más tarde. No es gran cosa, creo que ni siquiera te notó, tranquilizó el doctor. Estaba en tal estado, ya sabes, también has perdido a seres queridos, pero llevar a tu hijo contigo, no es el caso adecuado. Él solo se sentará allí en silencio, no te preocupes. Gonzalo respondió, conozco mi trabajo. Los hombres estrecharon las manos y Chao y Antonio continuaron su camino. El chico se sintió asustado cuando entró en la morgue. Pensó que estaba preparado, pero en realidad era diferente. Pero en cuanto vio a la chica, su rostro se iluminó. Es tan hermosa, dijo el joven Antonio. No podrá apreciar tu cumplido ahora, dijo Chao y encendió un cigarrillo. Tomó la tarjeta de la chica y comenzó a leer en voz alta para que su hijo pudiera escuchar.
hija de un multimillonario, ingresada ayer en coma y por la mañana falleció. Mira, incluso los hijos de los multimillonarios no son inmunes a una muerte tan absurda. ¿Quieres terminar en su lugar también?, dijo Chao. Antonio encogió los hombros, estaba aterrorizado, mientras su padre se alejaba para continuar con los preparativos. El chico no pudo evitar acercarse a la chica, Eva Fidalgo, Chao estaba diciendo en voz alta. Él se quedó de espaldas a su hijo y no podía ver lo que el chico estaba haciendo. Ahora está claro de quién es hija. Sí, es una persona influyente, no hay duda, susurró Antonio. Papá, no se parece nada a la difunta. Hasta tiene un color de piel normal, dijo. Bueno, falleció recientemente, continuó Chao sin girarse hacia su hijo. Los difuntos no siempre se ven como en las películas de terror, hijo. Vamos a echar un vistazo ahora. Gonzalo se dio la vuelta y su cigarrillo cayó de su boca. Vio a Antonio sosteniendo la mano de la chica y mirándola con los ojos desorbitados. Estaba a punto de gritar, pero de repente detuvo su impulso cuando las palabras de su hijo lo golpearon. Papá, está caliente, dijo Antonio. ¿Es posible? No, esto definitivamente no debería estar sucediendo, dijo Chao lentamente. Debes estar equivocado. Porque estás incluso tocando el cuerpo. Quítate las manos. Pero su hijo no obedeció. Puso su oído contra el pecho de ella y luego pasó su mano sobre su boca. Sus ojos se abrieron de par en par y una expresión extraña cruzó su rostro, una mezcla de miedo y alegría. Papá, está respirando y su corazón late, dijo el joven. Míralo por ti mismo, no estoy loco. Chao se acercó a Eva y verificó su pulso. Sus ojos se abrieron rápidamente y se apresuró hacia la oficina del doctor jefe. Pero el señor Flores lo detuvo de repente. Había sido el médico tratante de Eva. Chao, ¿qué estás haciendo aquí? Se supone que estás libre hoy, exclamó. Rao tuvo un accidente y me llamaron, respondió rápidamente Gonzalo y se apresuró aún más. La expresión del señor Flores cambió de repente y cambió de dirección hacia el salón del doctor. En 5 minutos, estaba sentado en su auto que se negaba a arrancar. Gonzalo y el señor Mena ya estaban descendiendo a la morgue. Chao, espero que no pienses que no confío en ti, dijo el médico jefe antes de acercarse al cuerpo de Eva. Pero Adela ya habló contigo antes de la autopsia. Por favor, compruébalo tú mismo, dijo Chao. El señor Molina verificó el pulso y inmediatamente sacó su teléfono móvil y envió a la ordenanza a la morgue rápidamente. Estamos trasladando a Eva Fidalgo a la UCI, repitan todas sus pruebas y conéctenla a las máquinas. La chica está viva, ordenó el doctor en un tono autoritario. Envíen a Anton para que se una a mí. Lo siento, pero el señor Flores ya se ha ido, dijo que tenía una tubería rota en casa, respondió el doctor al teléfono. Entonces debería inundar a sus vecinos y volver aquí, encuéntralo rápidamente, gritó el señor Molina y colgó. Si Anton está involucrado en esto, es poco probable que lo atrapen, dijo Chao tímidamente. Casi se desmayó cuando se enteró de que estaba reemplazando a Raoy. Creo que estaban juntos en esto. Bueno, tampoco podré responsabilizar a Ronao por esto, respondió Ganae. Entiendes de quién es hija, ¿verdad? Su padre hará preguntas. ¿Cómo se supone que debo explicarle toda esta situación? Dile que fue un error médico, sugirió Antonio, su voz temblaba de miedo. Solo ahora Ganae recordó que también estaba presente el hijo de uno de sus empleados. Se enfadó aún más y ordenó que sacaran al chico de la morgue. No necesitaban testigos innecesarios en esta situación, añadió Chao indignado. Fue mi hijo quien señaló que la chica estaba viva. Hablas como si no te hubieras dado cuenta, gritó Ganae. Saca al chico de aquí. Vendrás conmigo a hablar con el padre de ella. Antonio esperó a su padre en la sala de médicos durante varias horas. No podía olvidar a esa chica. Se acercó a la enfermera para preguntar por su estado, pero por supuesto nadie le dio información. Eugenio no quería ir al hospital. Ganae no le dijo por teléfono lo que habían descubierto durante la autopsia. Le llevó mucho tiempo convencer al hombre de que viniera. Silvia se preocupó cuando se enteró de que su esposo estaba siendo llamado de vuelta a la clínica. ¿Quieren burlarse de ti?, preguntó. Tal vez no deberías ir. Dijeron que necesito firmar algunos papeles. Probablemente ya hayan determinado la causa exacta de la muerte, respondió Eugenio. Iré. Necesitaré ese informe para presentar una queja contra el restaurante. Eugenio sospechó algo cuando vio a 2 médicos en la oficina. Su comportamiento era extraño y no le ofrecieron ningún papel. Ganaad y Gonzalo temblaban de miedo mientras explicaban que Eva estaba realmente viva. Tenían miedo de su reacción al enterarse de que Eva estaba viva. ¿Quién se enteró de que Eva está viva?, preguntó Eugenio y su tono no revelaba si lo preguntaba con buenas intenciones o no. Yo, respondió Chao modestamente, o más bien mi hijo. Pero yo también me habría dado cuenta. Eugenio se acercó confiadamente al patólogo. El patólogo se tensó, preparándose para algo desagradable, pero el hombre adinerado se arrodilló y abrazó las piernas del Salvador. Gracias, susurró. Sospechamos que alguien ha sobornado a nuestros médicos, continuó Ganadia hablando después de ayudar al hombre a levantarse y sentarlo en un sofá. El médico que estaba tratando a Eva huyó, pero la policía ya lo está buscando y el patólogo que debía realizar la autopsia está en el departamento de traumatología con múltiples fracturas. Eugenio aclaró que si no fuera por Chao, habría enterrado a su hija viva.
No sabemos cuáles eran sus planes, porque necesitaban hacer esto en absoluto, dijo Ganaadi, pero lo más probable es que Rao esté involucrado en esto. La policía ya está hablando con él. Hemos informado a todas las autoridades primero. Está bien, esperaré por más información. ¿Puedo ver a Eva?, preguntó Eugenio. Por supuesto, nadie le podría negar eso. Eugenio solo podía ver a su hija a través de una pequeña ventana en la puerta, no lo dejaron entrar a la UCI. Le dijeron que los análisis de sangre estaban incorrectos, se encontraron sustancias tóxicas en la sangre de la niña. Tendrían que esperar a que su sangre fuera purificada y a que Eva recobrara el conocimiento. No te preocupes, ahora sabemos exactamente qué hacer, dijo el nuevo médico. Le aseguro que no fue envenenamiento por alcohol. Alguien quiso deliberadamente simular su muerte. Antonio se mantuvo un poco apartado del empresario y el médico, escuchó su conversación. Ahora le importaba profundamente el destino de la chica. Parecía que se había enamorado de ella a primera vista. Cuando Eugenio terminó de hablar con el doctor, notó al chico parado modestamente detrás de él. ¿No eres el héroe que evitó que cometiera el mayor error de mi vida?, le preguntó Eugenio felizmente a Antonio. El chico dio un paso adelante. No quería que el padre de Eva pensara en él como débil o cobarde. Sí, Antonio respondió con confianza, pero mi papá lo habría entendido de todos modos. No importa, el primero en verlo es el héroe. Eugenio rió y estrechó la mano del chico. Como empresario, te digo que nunca debes atribuir tus méritos a otros. Estoy agradecido contigo. Eugenio quería decir algunas palabras más al joven, pero una llamada telefónica lo interrumpió. Era el investigador que estaba interrogando a Rao. Informó que quería hablar con el padre de la chica. El hombre estaba llorando y pidiendo una reunión. Necesito alejarme, dijo Eugenio a Antonio, quien casi saltó cuando el hombre se dirigió a él. Vigila a Eva, si hay algún cambio, llámame. Eugenio le entregó su tarjeta de presentación al joven. Antonio, asombrado, la tomó. El orgullo invadió a Antonio. Le habían dado permiso para cuidar de Eva y se le había encomendado cierta responsabilidad. El joven no se alejó de la puerta de la UCI mientras su padre lo buscaba por todo el hospital. Eugenio entró en la habitación del hospital y vio a un hombre con todas sus extremidades del lado derecho rotas. Si no estuvieras ya mutilado, con gusto te habría traído a ese estado, dijo Eugenio apenas conteniendo su ira. Por favor, absténgase de hacer amenazas en presencia de las fuerzas del orden, dijo el investigador. Él tiene todo el derecho de hacerlo, dijo Rao con dificultad debido a su mandíbula rota, pero Eugenio estaba completamente atento. Rao rompió a llorar y suplicó perdón. Creía que Dios lo había castigado y le había impedido cometer un error terrible, así que decidió confesar todo y estaba listo para enfrentar el castigo merecido. El hombre explicó que Anton le había ofrecido una forma de ganar dinero. Les dieron mucho dinero para mentir sobre la muerte del paciente. Rao tenía que confirmarlo todo y administrar un medicamento para que Eva no recobrara el conocimiento antes del funeral. Eugenio apretó el puño tan fuertemente que quedaron marcas profundas de uñas en sus palmas. Solo hizo una pregunta, ¿quién? Pero Rao dijo que no lo sabía, todas las negociaciones con el cliente las llevaba a cabo Anton, quien ya había sido detenido en el aeropuerto. El investigador añadió, creo que necesitamos trasladarnos al departamento y hablar con él. Rao pidió perdón de nuevo, pero Eugenio dijo que no podía hacer eso, aunque estaba agradecido por su confesión. Al final agregó que el universo ya lo había castigado, aunque creía que no era suficiente. Antonio no se rindió tan rápido como su cómplice, afirmó que estaba siendo incriminado. Simplemente quería evitar la responsabilidad, así que lo descargó todo en él. Explicó su repentina partida diciendo que su madre se había enfermado en el pueblo, por lo que necesitaba irse lo antes posible. No sabía que nuestros médicos estaban ganando tanto dinero que las Maldivas solo les parecían un pueblo, se rió el investigador. Después de todo, tu madre está allí, si entiendo correctamente. Anton se desconcertó y no sabía qué decir. Eugenio, que había estado observando el interrogatorio desde otra habitación todo este tiempo, luchaba por contenerse. Rogó que se le permitiera ver al presunto asesino de su hija, diciendo que definitivamente le sacaría una confesión, pero la policía no lo permitió. Sin embargo, después de que Eugenio escribió una cierta suma en una calculadora, los investigadores decidieron hacer una excepción. ¿Querías enterrar viva a una chica de 16 años?, gritó Eugenio irrumpiendo en la sala de interrogatorios. Si tienes siquiera una pizca de conciencia, solo asiente a la foto correcta. Si te rindes, el cerebro detrás del crimen, tu sentencia será menos, agregó el investigador. Eugenio sacó su teléfono y mostró una foto de su principal competidor, giró la pantalla hacia Anton. Este miró la foto durante mucho tiempo y luego miró a Eugenio. No hizo ningún movimiento. El hombre mostró una foto de una feliz Eva y le recordó que ella era su hija. Le dijo que su madre se había ahogado frente a sus ojos. La niña ya tenía un destino destrozado. ¿Cómo restauraría su psique ahora? No lo sabía, pero sabía con certeza que tanto ella como él dormirían mejor sabiendo quién estaba detrás de todo esto. Eugenio mostró de nuevo una foto del competidor. Anton pensó un momento y negó con la cabeza. Eugenio mostró inmediatamente otra foto y luego otra, y Anton respondió no a todas las fotos. Estás burlándote de mí. El empresario no pudo contenerse. Ya no hay más personas que me deseen mal. Vamos por otra ronda, no es necesario, respondió Anton. Simplemente no había ninguna foto de la persona correcta. Era una mujer, pero no sé quién es ni cuál es su nombre. Eugenio rápidamente comenzó a recordar que mujeres podrían odiarlo tanto. No había hecho daño a nadie.
Suponer que eran las esposas de sus competidores sería una tontería. Los hombres nunca involucraban a sus seres queridos en los negocios, especialmente en un juego sucio como este. Anton comenzó a describir la apariencia de la persona que quería hacerle daño a Eva. Esto no puede ser, dijo Eugenio, reconociendo a una sola persona basándose en la descripción. El hombre le mostró a Anton una foto de Silvia y él lo confirmó. Eugenio se desplomó sobre la mesa y dijo lentamente, debería haber sido la primera persona a considerar, pero es difícil de creer. ¿Conoces a esta mujer?, preguntó el investigador. Es mi esposa, respondió Eugenio desconcertado, pero no es la madre de Eva. La conocí mucho después. El investigador murmuró, las mujeres son criaturas crueles. ¿Realmente hizo todo esto por dinero? No lo creo, respondió Eugenio, quien estaba mirando al vacío, tratando de reponerse poco a poco. Se odiaban mutuamente, pero esa es una situación normal entre madrastra e hijastra. No podría haber imaginado que su enemistad llevaría a esto. De un estado de completa pérdida, la llamada telefónica trajo de vuelta al hombre. El número era desconocido, por lo general no respondía a tales llamadas, pero su situación había cambiado tanto que hablaba con cualquiera que le llamara. Al otro lado de la línea estaba Antonio. El chico anunció con alegría que Eva había abierto los ojos, había recobrado el conocimiento, pero aún no le permitían verla. El chico dijo que lo habían enviado a casa y que Eugenio podía venir a ver a su hija por la mañana. Eugenio agradeció al joven y añadió que no olvidaría su ayuda. Guardó el número de Antonio porque realmente quería agradecerle adecuadamente. En ese momento, el hombre se dio cuenta de que dos personas más habían entrado en su vida, las que ahora consideraría cercanas y familiares. El investigador llamó inmediatamente a sus colegas para informarles que habían identificado al organizador del envenenamiento de la niña. Eugenio pidió una sola cosa, enfrentarse personalmente a su esposa antes de que fuera llevada bajo custodia policial. Nadie se opuso. Tal cosa no era alentada, pero en esta ciudad todas las puertas estaban abiertas para Eugenio. Silvia estaba esperando a su esposo en casa, completamente ajena a que su plan había sido descubierto. Recibió a Eugenio con falsa simpatía. En ese momento, el hombre se dio cuenta de lo idiota que había sido, cómo no había notado su engaño. ¿Cómo no pudo conectar los puntos? Todo era tan extraño esa noche, aunque se podía entender, estaba en tal estado de shock. Eugenio no había olvidado cómo se sentó con su hija en brazos mientras ella estaba inconsciente, simplemente porque estaba en estado de shock y no podía entender qué hacer. ¿Cómo están las cosas en el hospital? ¿Por qué te mantuvieron allí por tanto tiempo?, preguntó Silvia. Quizás porque la muerte es un evento serio, respondió Eugenio, continuando con el papel de un padre afligido. El hombre sacó una botella de brandy y 2 copas, sirvió la bebida detrás de la barra y se acercó lentamente a su esposa. Dejó una copa en su mano y le dio la otra. Me siento tan triste, dijo con una expresión dolorida. Celebremos a Eva, tal vez nos haga sentir mejor, dijo Silvia, proponiendo que celebraran algún tipo de homenaje. No chocaron las copas. Eugenio apenas llevó la bebida a sus labios, esperó a que la mujer diera un sorbo ávido y luego puso la copa en la mesa. No, ¿sabes qué? Cambié de opinión, dijo de repente. ¿Ya has bebido?, preguntó la mujer sin entender. No, ¿a qué te refieres con cambiar de opinión sobre beber?, preguntó. No sobre beber, sino sobre morir, respondió Eugenio, su voz cambió repentinamente, sonaba burlona y cruel. ¿Cómo lo hiciste? ¿La inyectaste? ¿La drogaste? Silvia se detuvo de inmediato. Miró a su esposo con una mirada furiosa y se abalanzó sobre él al instante. La chica comenzó a golpearlo en la cabeza y a tirar de su cabello. Eugenio se rió a pesar de que le dolía, pero fue vencido por la risa histérica. Todo esto fue detenido por la policía que observaba a través de la ventana. Cuando Silvia vio a los oficiales, comenzó a gritar que necesitaba ir al hospital, que su esposo la había envenenado, pero le explicaron que no la llevarían a ningún hospital. Finalmente, la mujer se dio cuenta de que era una represalia. En la comisaría, los investigadores tuvieron que trabajar duro para calmar primero a Silvia y luego hacerla confesar. No quería admitir lo que había hecho, incluso tuvieron que organizar una rueda de reconocimiento. Cuando Silvia supo que sus 2 cómplices habían confesado, no tuvo escapatoria. Había envenenado a Eva con una bebida que le había dado supuestamente para curar su resaca, luego los médicos se encargaron del resto. Anton alteró los resultados de los análisis para ocultar los rastros de veneno en el cuerpo de la niña. Rao se suponía que completaría el trabajo, afortunadamente el plan de la mujer fracasó. Ahora enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Tan pronto como se llevaron a Silvia, Eugenio finalmente pudo respirar. Parecía que la historia llegaba a su fin, solo quedaba ayudar a su hija a recuperarse y agradecer a su salvador. Por la mañana, Eugenio llegó al hospital incluso antes de que comenzaran las horas de visita, pero se hizo una excepción para él. Eva estaba sonriendo tanto como podía en su condición. ¿Has aprendido ahora lo que le sucede a aquellos que beben alcohol dudoso en fiestas desconocidas?, gruñó Eugenio a su hija. Papá, se rió Eva, sé lo que me pasó. 3 enfermeras y una ordenanza ya me lo contaron. Dime, ¿quién era el chico que me miraba por la ventana ayer? Eugenio explicó que no había necesidad de tener miedo de él, le dijo que ese joven la había salvado, pero Eva respondió que no le daba miedo, al contrario, le caía bien y quería conocerlo. Eugenio organizó un encuentro para ella. Además, su hija le recordó a Eugenio que no estaría de más disculparse con sus amigos, ya habían cortado el contacto con ella. Todos decían que su papá los había asustado hasta la muerte y que incluso cerró el restaurante.
Eugenio ya había olvidado su deseo inicial de escenificar una ejecución pública para todos los que consideraba responsables de lo que le sucedió a Eva. Por supuesto, se disculpó tanto con los chicos como con el dueño del restaurante, quien había enfrentado problemas significativos. Se necesitó otra inversión para restaurar la reputación del establecimiento. Cuando Eva fue dada de alta del hospital 2 semanas después, Eugenio organizó una verdadera celebración en su honor, reuniendo a todos sus amigos y a los suyos propios. Entre los invitados, por supuesto, estaban Chao y Antonio. Eugenio no había organizado una reunión con tantos amigos y socios sin razón, quería hacer un anuncio importante. Incluso Gonzalo se agarró el corazón cuando se enteró de la recompensa que él y su hijo recibirían por salvar a la niña. Eugenio transfirió una parte de su negocio al cirujano asegurándole que no había necesidad de preocuparse, ya que personas experimentadas estarían a cargo y ahora estarían bajo la supervisión de Chao. Además, Eugenio siempre estaba dispuesto a brindar ayuda. Antonio pasó toda la noche hablando con Eva y se hicieron amigos. Eugenio, ¿por qué nos diste un regalo así?, comentó humilde y tímidamente Chao. No sé nada de este negocio. Amo mi trabajo, no importa lo sombrío que pueda parecer, aseguró. Aseguraste económicamente a tu yerno, guiñó un ojo Eugenio y señaló a los niños que no podían separarse el uno del otro. Eva incluso olvidó a todos sus amigos durante toda la noche con tu Antonio, dijo. Créeme, así es como se forman las relaciones más fuertes. Si disfrutas cortando cuerpos, no hay problema, puedes seguir haciendo tu trabajo, y cuando el joven alcance la mayoría de edad, puedes transferirle el negocio, agregó. Gonzalo no sabía cómo reaccionar a esta propuesta, pero entendió que rechazar un regalo así de la suerte sería absurdo. Esta historia y el encuentro con Eva habían influido positivamente en Antonio. Tal como Eugenio había prometido, lo transfirió a otra escuela y ahora el chico estaba estudiando en una institución de élite en la misma clase que Eva, quien solo estaba un grado por delante. Después de completar la escuela, Antonio obtuvo fácilmente admisión en la Facultad de Economía, destacándose en sus estudios y comenzando a participar en deportes. Siguió la carrera de Economía para poder administrar el negocio que Chao le había transferido. Chao no quería desprenderse de su amado trabajo. Cuando Antonio cumplió 18 años, él y Eva se casaron. Ambos padres los apoyaron a pesar de su corta edad. Nadie dudaba de la sinceridad de los sentimientos de los recién casados. La historia de su encuentro fue increíblemente romántica, un relato del que estar orgullosos y una historia decente para compartir con sus futuros hijos. Pero todo eso estaba por venir para la pareja. Por ahora simplemente se amaban y disfrutaban de su vida feliz. Mientras Silvia y el doctor cumplían sus condenas, Raúl recibió una sentencia suspendida. Eugenio lo perdonó y le estuvo agradecido por su ayuda para capturar al principal culpable. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.